¿Hay micrófono? No, así. ¿Me lo pones? Igual no hay necesidad que lo pongas. Ah, sí. Tiene el alcance para que no se te escuche. Ok. Bueno, muy buenos días. Hoy nos corresponde a Infectología Pediátrica traer un tema de interés y hemos escogido sarampión. Lo colocamos, no es solo otro exantema viral. ¿Eso a raíz de qué? A raíz de la aparición y detección de casos importados en nuestro país. Entonces esta reunión, esta presentación fue organizada por las fellows de Infectología Pediátrica, las doctoras Paula Andrea Araque, Luz Angélica Rojas y Silvia Juliana Vázquez, con pues, la coordinación de mía y de la doctora Diana. Ahora, ¿cómo pasa? Listo. A ver, ¿cuáles son nuestros objetivos principales? Son 4. Mostrar la evidencia de eliminación de sarampión en Colombia con el informe que se hizo en enero del 2014. Lo hice yo como presidenta de la Comisión Nacional para Verificación de la Eliminación en representación de Colombia ante la OMS y la OPS. Revisar el panorama global y local de la infección por sarampión, reconocer las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad y sus posibles complicaciones para que ustedes se familiaricen y sean capaces de detectarlo y pensarlo tempranamente, y resaltar la importancia de la vacunación como principal forma de prevención de la enfermedad. Este va a ser el contenido, va a tener una introducción, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. ¿Por qué debemos saber de sarampión? Es súper importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, entre comillas, olvidada, que resurge. Olvidada quizás en nuestro medio, y en otros medios, pero que ha resurgido en muchos países, tanto países desarrollados como países no tan desarrollados o países con dificultades. Es muy contagiosa, extremadamente contagiosa, como lo van a ver ahora en la revisión. Complicaciones graves, generalmente asociadas a neumonía y encefalitis, son las más importantes. Importante que 1 de cada 20 niños desarrollan neumonía, siendo la causa más común de muerte por sarampión en niños pequeños. 1 de cada 1000 niños presentará encefalitis, que se puede manifestar como crisis convulsivas, sordera o retraso mental, y 1 a 2 de cada 1000 niños que contraen sarampión van a morir. Como yo hago la introducción, voy a mostrarles partes del informe de la Comisión Nacional de Certificación para la Eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, pero obviamente no voy a hacer sino mencionar sarampión. Esto se realizó el 22 de enero del 2014 en el Ministerio de Protección Social ante la OMS, la OPS y el Ministerio de Protección Social en ese momento, en cabeza del viceministro. Esta es la comisión que quiero pues la conozcan. Fue esta comisión para verificación de la certificación, se conformó o fue iniciada en el CNPI, que es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, al que yo pertenecía. El 8 de abril del 2010 se oficializó con un acuerdo en agosto del 2011. Inicialmente el presidente fue el doctor bueno, ahora se me olvidó el nombre, pero quedé yo en representación del presidente porque él tuvo que renunciar por asumir un cargo administrativo importante. Quedé como la presidenta de esa comisión, miembro la doctora Jacqueline Beltrán, que es especialista en infectología pediátrica, y el doctor Jorge Boche, que es especialista en virología y patología.
Este fue el plan de documentación de la eliminación, se revisó la epidemiología, se mostró los informes de cohortes de población vacunada en Colombia, la calidad de vigilancia se revisó, laboratorio de epidemiología molecular, que afortunadamente contamos con un muy buen laboratorio a nivel del Instituto Nacional de Salud para ser capaz de identificar, cultivar y genotipificar los virus y mostrar la sostenibilidad. Yo no voy a hacer mención de todos, pero sí enfatizar algunos aspectos para que entiendan por qué nosotros estamos certificados como libres de sarampión autóctono. En Colombia teníamos tasas muy altas de sarampión, pero a raíz de las primeras campañas de vacunación que empezaron solo con vacuna contra el sarampión, empezó a disminuirse progresivamente, aunque hubo picos, y posteriormente se fueron introduciendo ya esquemas que más adelante se los muestro, que fueron de doble viral y después de triple viral, hasta que logramos una disminución muy importante de, aquí fue cuando empezó la triple viral oficial en 1995, y cómo se disminuyó progresivamente el número de casos de nosotros. Aquí se ve cómo va aumentando las coberturas de vacunación simultáneamente con la disminución de los casos, y aparecen campañas, digamos, adicionales, además de la vacunación oficial en el esquema, que fueron campañas de seguimiento de triple viral y sarampión para cohortes que eran susceptibles. Esta es la vigilancia que estaba entre 1994 y 2013, que es importante que tengamos que reportar. Nosotros debemos reportar todo caso que sugiera sarampión o también rubeola. Siempre lo hemos hecho. Estos son los casos sospechosos. Fíjense que, por ejemplo, en el 2013, de 663 casos que se reportaron como sospechosos, 77 entraron a investigación y no hubo ni un caso detectado aquí por clínica, pero por laboratorio estos casos sí se detectaron después de haber un silencio de no haber casos, y todos estos, como les voy a mostrar, son importados. Nosotros tuvimos un brote aquí en el 2002 que fue también procedente de Venezuela. En ese momento se identificaron, digamos, se aumentó. Ustedes ven aquí cómo aumenta la vigilancia, porque la gente empieza a decir todo caso sospechoso de fiebre con exantema puede ser, tanto de sarampión como de rubeola, y cómo se hicieron la investigación. Se confirmaron 16 casos por clínica, 123 por laboratorio, que sí fueron de nosotros, pero venían importados inicialmente. Este fue el brote de sarampión del 2002, que puede tener algo de parecido con el inicio, en cuanto a que empezó en Venezuela, pero realmente fue un brote que sí se estableció en Colombia autóctonamente. Entonces fue 25 municipios en 10 departamentos con casos confirmados, fueron 139 casos. El caso índice empezó en la semana epidemiológica 4, el genotipo del sarampión que se detectó en ese momento fue de 9, y los casos primarios pues fueron importados de Venezuela. Posteriormente, entre el 2011 y el 2013, Colombia solo ha tenido, hasta ese momento, que era para el informe de la comisión y decir que estábamos libres de sarampión y nos dieran la certificación, tenemos estas tres situaciones. En el 2011, en la semana 32, una niña de 14 años de Barranquilla, fue un caso muy sonado, acuérdense, fue una niña que venía de tránsito Brasil-Barranquilla, se comprobó por laboratorio, fue un genotipo de 4, ese genotipo de 4 es europeo. Y la cadena de transmisión incluyó 5 casos secundarios confirmados con nexo epidemiológico, que el rango fue de entre 5 años y 47 años. ¿Qué tenían en común? Esos casos es que no tenían vacunación. En 2012, en la semana epidemiológica 5, un adulto de 35 años llegó a Bogotá, vivía en Madrid, ingresa al país los 7 días previos al inicio de los síntomas, se confirmó que era un caso importado por laboratorio, un D4, sin casos secundarios confirmados, se hizo toda la búsqueda. En el 2013,
a las 25 semanas epidemiológica, otra adulta de 57 años que regresaba de viaje a Berlín y Barcelona 2 días antes del inicio de los síntomas, fue detectado en Bogotá, caso confirmado por laboratorio, no se le pudo identificar el genotipo y sin casos secundarios confirmatorios. Este fue el caso de la niña de Barranquilla, que tenía todas las manifestaciones que ahora las doctoras les van a revisar. Colombia, que es importante saber, tiene estrategias de vacunación que empezaron desde 1973 con vacuna de sarampión sola a los 9 meses, luego en el 95 se empezó la triple viral solo al año, en 1997 la triple viral refuerzo a los 10 años, a muchos de ustedes les tocaría de pronto algunas de los residentes, yo me imagino. En el 2002 se hizo a raíz del brote de Venezuela, procedente de Venezuela, se hizo refuerzo a los 5 años y se quedó cancelada la de los 10 y desde ese momento tenemos el esquema que tenemos actual, que es de 12 meses y 5 años. Se han hecho jornadas de vacunación adicionales para cohortes que se consideraron de riesgo y esta es la cohorte que se consideró de riesgo de 10 a 20 años entre el 2011 y 2012 a raíz de los casos de Barranquilla. Y campañas de seguimiento para reforzar también se han hecho con triple viral en el 95, que era esa la cohorte susceptible, y en el 2010 sarampión rubiola, especialmente dirigido para la rubiola, pero de paso cubría el sarampión. Aquí es para mirar cómo las coberturas de Colombia nos han permitido, digamos, que en este momento están por encima todas del 95% en sarampión, en la triple viral, para permitirnos que, digamos, manteniendo esas coberturas podamos no tener tanto riesgo, pero estar alerta de casos que aparezcan a raíz de contactos con los importados, que son los que están en este momento. Pero les muestro para que vean que se han hecho estrategias de reforzamiento de la vacunación normal para poder mantener unas buenas coberturas. Para ese informe, consideramos que posterior al brote del 2002, que fueron 134 casos, Colombia ha mostrado 0 casos autóctonos. Todos los casos de brotes confirmados entre el 2012 y el 2013 son importados o relacionados con caso importado, que fueron los que ya les mencioné, Barranquilla, Bogotá y Bogotá. Ha mejorado la vigilancia y tenemos que seguirla mejorando. Seguramente ahora todo el mundo a reportar. Eso es importante porque eso hace que se busque activamente vacunación de bloqueo con sarampión rubiola cuando hay cohortes susceptibles. En ese momento era planteado como sarampión rubiola, en este momento se está planteando para susceptibles, especialmente cohortes que de pronto quedaron no vacunadas, que estén entre los 10 y los 20 años. Vacunación nacional de cohorte de 10 a 20 años en respuesta al brote de Barranquilla, cohortes vacunales superiores al 95% y la importancia de tener un soporte de laboratorio con estudios moleculares que nos permitan saber si está circulando algo, el virus de dónde. Búsqueda de susceptibles con actualización de esquema, que es lo que en este momento el Ministerio está haciendo. Al día de hoy, nosotros estamos certificados ante la OMS y la OPS en enero del 2014 como libres de sarampión circulante en nuestro país, pero eso no quiere decir que no seamos susceptibles porque pueden haber poblaciones de riesgo, especialmente ahora a partir de la migración de nuestro país vecino. Sarampión importado sin casos autóctonos del 2015 al 2018, una adulta procedente de Suiza que estuvo en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cartagena y se hicieron todas las acciones, no se derivaron casos, y casos en el 2018 que son los que van a presentar ahora. Entonces aquí dejo a la doctora, pero es para hacer ese énfasis. Al final, si quiere, les cuento cosas nuevas de la última semana, pero al final. Doctora, sí. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que ha existido en la humanidad, con una tasa de ataque que es cerca casi del 100% en algunas áreas geográficas del mundo.
con una tasa de letalidad que se ha aproximado casi hasta el 20%. En la era prevacunal era considerada una infección universal de la infancia. Antes de que se introdujera la vacuna, se estimaba alrededor de 30 millones de casos anuales de sarampión, con más de 2 millones de muertes globales al año. Tiene el potencial, pues lo triste es que tiene el potencial de ser totalmente erradicada. ¿Por qué? Porque tiene un solo serotipo, porque no hay un reservorio animal y porque contamos con una vacuna que es altamente eficaz y que puede dar inmunidad duradera. La palabra sarampión o measles en inglés viene del origen del latín misellus, que significa miserable. Eso en nombre a las fases abotagadas que tienen los niños de sarampión cuando tienen manifestaciones oculares, respiratorias y de la mucosa oral. Para hablar un poco de historia, el virus de sarampión se cree que existe en la humanidad desde hace más de 5.000 años antes de Cristo y que pudo emerger de un virus ancestral zoonótico. Se introdujo en las Américas alrededor del siglo XV, probablemente por la conquista de los europeos. Hay algunos brotes que se han reportado en la Armada, por ejemplo en los Estados Unidos alrededor de 1917, que estima alrededor de 3.000 muertes como consecuencia de esta infección, y se ve la necesidad o se plantea la necesidad de generar o crear una vacuna. Se introduce la vacuna del virus del sarampión en el año de 1963 y posteriormente la Organización Mundial de la Salud hace las recomendaciones en cuanto a la suplementación con vitamina A, lo cual permite, junto con las coberturas de vacunación a nivel mundial, lograr una reducción, principalmente de este porcentaje en Estados Unidos, casi el 79% de casos de muertes desde el año 2000 hasta el año 2014. Este es un panorama de la epidemiología global de las 6 regiones pues, que componen la Organización Mundial de la Salud desde el año 2014 al año 2008. En el eje Y vemos los casos, 2018, los casos de sarampión, y en el eje X estamos viendo mes a mes desde el año 2014 al año 2018. Si ustedes pueden observar la región del suroeste asiático, el oeste del Pacífico y la región del África, que observan el color verde, rojo y azul, representan el mayor número de casos o el mayor porcentaje de los casos. La región de las Américas es el azul clarito, que en comparación con los otros colores pues casi que parece insignificante. Este es el top 10 como de los 10 países que reportan, las zonas que reportan más casos de sarampión, en donde encontramos la India con 49.318 casos, Nigeria con 10.885, Congo, China, Pakistán, Rumania, Italia, Bangladesh, Indonesia y Ucrania. Por supuesto hay otros países que también reportan un gran número de casos. Estas gráficas son muy bonitas porque nos muestran cómo cambia la historia de la infección del sarampión en Estados Unidos desde que se introduce la vacuna. El número de casos en la primera gráfica se expresa en millones y en el eje Y vemos los años desde 1980 hasta el año 2014. La primera línea que observamos en azul es cuando se introdujo la primera dosis de la vacuna contra el sarampión y la segunda línea que observamos en rojo es cuando se introduce la segunda dosis. Y vemos que el número de casos disminuye dramáticamente. Lo mismo sucedió con el número de muertes. En la otra gráfica observamos en el eje Y el número de muertes en miles y los años desde el año 2000 hasta el año 2014. Tanto para sarampión como para rubeola, después de que se introduce la vacuna, hay una reducción casi del 79%, lo cual se traduce en una prevención de 17.1 millones de muertes que pudieron haber sido provocadas por el sarampión desde el año 2000 al año 2014. ¿Qué pasó después del 2014? Empiezan a aparecer brotes tanto en Estados Unidos como en Europa. Encontramos, por ejemplo, que para el año 2014 reportaron 23 brotes en Estados Unidos con 644 casos, y para Europa, desde el año 2016 al año 2017, observamos un incremento de hasta el 300% en el número de casos de sarampión. O sea, 20.000 personas en el año 2017 en Europa estuvieron infectadas por el virus del sarampión, 35 fallecieron a causa de este, y entre los países de Europa, Rumania encabeza la lista con 5.562 casos tan solo en un solo año, que fue el 2017. Seguido por Italia y por Ucrania, y probablemente influenciado en estos países por el movimiento antivacunas. ¿Qué sucede en las Américas? Para el año 2017 se habían reportado solo 4 países que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud: Argentina 3 casos, Canadá 45, Estados Unidos 120 y Venezuela con 727. Acá Colombia no había reportado ningún caso.
En el año 2018 ya Colombia reporta 4 casos, que son casos importados, Venezuela 159, Estados Unidos 13 casos, Brasil 14 casos y así sucesivamente. Es así como el 15 de marzo aparece la noticia que el Ministerio de Salud confirma el primer caso de sarampión importado en Colombia después de mucho tiempo, y en prácticamente un mes, que fue en marzo, ya se confirma el 4.º caso de sarampión, el 29 de marzo, también importado, y todos venían de la región de Venezuela. Esta es la distribución de los 4 casos que fueron reportados. El primer caso fue reportado el 9 de marzo, se detectó en un lactante de 14 meses que había llegado a Medellín procedente de Venezuela. El segundo caso fue un lactante de 10 meses que llegó a Santa Rosa de Cabal en Risaralda. El tercer caso fue reportado el 23 de marzo, un niño de 10 meses que llegó al norte de Santander. Y el cuarto caso fue reportado el 29 de marzo, son casos confirmados procedentes de Venezuela, de un niño que llegó a Arjona, Bolívar. El primer caso, entonces, un niño que había llegado al país el 2 de marzo, la fecha de la consulta o la hospitalización y la notificación de la sospecha de sarampión fue el 9 de marzo por parte del Hospital del Consejo de Medellín. Ese niño ha presentado una historia clínica caracterizada por picos febriles, síntomas respiratorios, una inyección conjuntival que en ese momento el médico consideró dudosa, una rinorrea verdosa y lesiones en piel que aparecieron inicialmente en el rostro y que luego generalizaron. El niño no tenía antecedente de vacuna contra el sarampión y el examen físico lucía decaído, febril, con signos de dificultad respiratoria, con signos de broncoespasmo, esfuerzo respiratorio, y el exantema se caracterizaba por unas máculas y pápulas eritematosas que desaparecían con la digitopresión y que se encontraban presentes en cara, tronco y extremidades. En ese momento del examen físico las manchas de Koplik estaban ausentes. Finalmente se confirma el caso con una IgM de sarampión en suero positiva y una PCR de transcriptasa reversa en hisopado canino, y fue reportado por el Instituto Nacional de Salud el 14 de marzo. Ese es el registro fotográfico de este niño que llegó a Medellín. Acá ustedes pueden observar pues, el exantema. Mírenlo bien, porque así es. Yo conozco. Y el segundo caso fue un niño de 10 meses también de Venezuela que llegó a Santa Rosa de Cabal, que no tenía la vacuna, que presentó el exantema el 16 de marzo, se notificó el 17 y fue dado de alta sin complicaciones en seguimiento el 17 de marzo del 2018, y ese es el registro fotográfico del niño. El exantema inició pues en el cuello, alrededor del retroauricular, y fue descendiendo, cefalocaudal, acá lo podemos observar. ¿Cuáles fueron las directrices de la OPS o de la OMS? Vacunar, alcanzar unas coberturas homogéneas del 95%, tanto con la primera como la segunda dosis de la triple viral en todos los municipios, fortalecer la vigilancia epidemiológica de tal manera que se asegure que se entregue las muestras en un plazo máximo de 5 días posterior a su toma, e iniciar una respuesta rápida ante cualquier caso sospechoso. Vamos a hablar entonces en este momento del virus. El virus pertenece a la familia Paramyxoviridae del género morbillivirus. Es un virus que tiene una simetría helicoidal, un ARN de polaridad negativa que no está segmentado. Está compuesto aproximadamente por 15.900 nucleótidos que codifican 8 proteínas virales. Allá. ¿Sí? Esta es la estructura del virus. Entonces ustedes pueden observar, aquí está la cadena de ARN, polaridad negativa. Esta cadena está protegida por unas nucleoproteínas. Podemos también tener una ARN polimerasa que está asociado a ese ARN y un cofactor que es la fosfoproteína, y juntas forman el complejo ribonucleoproteico. Estas están cubiertas por una bicapa lipídica y una matriz, en donde vamos a encontrar las 3 proteínas pues, más importantes del virus, que es la proteína M de matriz, que es una proteína no glicosilada, una proteína HN glicosilada, que tiene una actividad de hemaglutinina y neuroaminidasa, que es la que ustedes observan acá, y por último, una proteína F de fusión, que pues participa en los fenómenos de fusión con la membrana. Por supuesto también hay otras proteínas, como ustedes pueden ver, también está la C y la B, pero son proteínas no estructurales y se cree que tienen un papel en la evasión del sistema inmunológico. Como ya les conté, existe un solo serotipo, pero sí hay varios genotipos. Se han establecido alrededor de 24 genotipos que se llaman un linaje desde la letra A hasta la letra H. Acá ustedes pueden observar, pues es el mapa de distribución mundial, pero en Colombia en este momento tenemos el genotipo de 8 de los casos que son procedentes posiblemente de Venezuela. ¿Cómo se transmite el virus? Entonces ya sabemos que el ser humano es el único reservorio del virus. Se transmite a través de las secreciones respiratorias de una persona infectada.
de las secreciones al estornudar o al toser, esas goticas que quedan suspendidas con aerosoles en su interior pueden permanecer hasta 2 horas en el aire o en superficies. Y otra persona que ya sea que esté en contacto estrecho o que esté en contacto con esas secreciones mediante la mano y que se lleve la mano a la conjuntiva o al epitelio, pues ya la mucosa respiratoria entra en contacto con el epitelio respiratorio. Lo bueno del virus es que es altamente sensible a las temperaturas, a los rayos ultravioleta y que vive muy poco tiempo realmente en los vómitos y en el ambiente. Pero tiene una alta tasa de ataque. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas expuestas que no tengan la inmunización, 90 van a contraer la infección. Una vez que llega este virus, acá ustedes lo ven en el epitelio respiratorio, vamos a ver que aquí está nuevamente la proteína H donde está la hemaglutinina. Esa hemaglutinina tiene que unirse a unos receptores específicos para esto. Dependiendo de dónde se encuentre, recibe el nombre del receptor. Por ejemplo, la CD150, que es el mismo SLAM, está presente en esos receptores en las células de los linfocitos T, los linfocitos B, los monocitos o las células presentadoras de antígeno. Y en las células epiteliales como tal, vamos a encontrar el receptor de leptina 4. Una vez que se une esa hemaglutinina con su receptor correspondiente, va a haber un cambio conformacional que hace que la proteína de fusión pueda unirse y facilita la fusión de la membrana del virus con la membrana del citoplasma y permite la entrada del virus. Una vez que entra ese virus, sufre pues los procesos obviamente de replicación y de traducción, se sintetizan pues todas las proteínas de ese núcleo el complejo nucleoproteico y las proteínas F y las proteínas H y finalmente se ensambla y ese virus pues va a salir a infectar a otras células, perdón. Y una vez el epitelio respiratorio es fagocitado por macrófagos alveolares y células dendríticas. Acá nuevamente pues estamos observando, acá están los macrófagos, este chiquito es el virus y acá está el receptor de la célula dendrítica y el SLAM. Y aquí está el receptor de la leptina 4. Una vez que pasa el epitelio respiratorio va a ir a los ganglios linfáticos regionales, de ahí la sangre y de ahí va a pasar a los otros órganos del cuerpo. Entonces nuevamente el día 0 el virus que está contenido en las goticas al entrar en contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe de la conjuntiva, se infectan, se replica, se extiende a los ganglios linfáticos pues, regionales, se disemina, hay una viremia primaria, hay una multiplicación en el epitelio respiratorio en el sitio donde ocurrió la infección inicialmente, en el sistema retículo endotelial. Posteriormente podemos encontrar virus en la sangre, tracto respiratorio, piel y otros órganos y finalmente la viremia desaparece. El virus puede llegar al cerebro y lo puede hacer a través de 3 rutas principales. La primera, la ruta transináptica a través del bulbo olfatorio. La segunda es a través de la replicación en esos capilares de células endoteliales de la barrera hematoencefálica. Y la tercera también es a través de los monocitos que migran y atraviesan esa barrera hematoencefálica. Entonces aquí está la primera, aquí está el virus, aquí están las neuronas olfatorias, a través del bulbo respiratorio pues puede llegar al parénquima cerebral. Aquí ocurre pues, aquí está dentro de los monocitos que atraviesan esa barrera hematoencefálica y aquí está replicándose dentro de los capilares de las células endoteliales dentro de esa barrera hematoencefálica. ¿Cómo se hace el control del virus una vez que está dentro de las neuronas? Entonces normalmente pues estas son las neuronas cuando están infectadas por el virus van a producir unas quimioquinas llamadas CXCL10 y CXCL5. Estas quimioquinas van a tener un papel en atraer las células presentadoras de antígeno, que ya a nivel del sistema nervioso central encontramos la microglia y los macrófagos. Estas células presentadoras de antígeno infectadas van a producir interleuquina 12. Esa interleuquina 12 va a facilitar la diferenciación de los linfocitos TH1-CD4 y estos linfocitos van a producir interferón gamma. Las neuronas tienen unos receptores específicos para este interferón gamma y una vez que entra en contacto, interacciona con su receptor, va a inducir una respuesta inmune pues, antiviral. Así se hace el control normalmente. Cuando no se controla el virus o la infección dentro de las neuronas, vamos a ver que puede llevar a ciertas manifestaciones clínicas como es una encefalitis, que puede llegar a ser severa con daño neuronal y que se cree que es debido a una estimulación proinflamatoria excesiva de ese sistema inmunológico y de ciertas citoquinas proinflamatorias. Después de la infección por el sarampión vamos a ver que hay un periodo de inmunosupresión. Este periodo de inmunosupresión usualmente dura hasta 6 semanas después de la infección. ¿Por qué se hace el proceso de inmunosupresión? Entonces ya no a nivel cerebral sino a nivel pues, periférico en la sangre.
Normalmente la célula presentadora de antígeno, cuando no está infectada, va a producir interleuquina 12, pero cuando la célula presentadora de antígeno está infectada, no va a poder producir interleuquina 12. Por el contrario, va a producir otras interleuquinas, como son la interleuquina 4 y el TG-beta, que van a inducir como un switch en la respuesta de la diferenciación de TH1 a TH2. Los linfocitos TH2 ayudadores van a producir estas mismas citoquinas, pero adicionalmente la interleuquina 10. Y esa interleuquina 10 es la que se encarga de elevar esa respuesta antiinflamatoria y de producir esta inmunosupresión. Bueno, hay 4 periodos, como manera de resumen del virus: un periodo de incubación, un periodo prodrómico, el periodo exantemático y el periodo de recuperación. Entonces, supongamos que el virus estuvo expuesto. El periodo de incubación normalmente oscila entre 8 a 12 días, algunos dicen que 10 días, otros dicen 14 días, pero lo cuentan hasta el día del exantema. Supongamos que el virus entró, pasó el periodo de incubación, inició los síntomas. ¿Qué síntomas va a iniciar? El periodo prodrómico. El periodo prodrómico se caracteriza por una fiebre que va a ser fiebre alta y las 3 C. La C en inglés de tos, conjuntivitis y coriza. Y va a ser una conjuntivitis que va a ser mucopurulenta. Después, al final, como en el segundo o tercer día, va a aparecer un enantema, que no es más que un rash en esa membrana mucosa, que son las manchas de Koplik, que son como micropápulas de color como blanquecino rodeado de un halo eritematoso y que son patognomónicas de la enfermedad, por lo tanto, y que van a aparecer antes del exantema. Si yo las veo, debo pensar obligatoriamente en sarampión. Ahora, estas manchas de Koplik no siempre van a estar, porque van a desaparecer y al mismo tiempo que desaparecen, posteriormente inicia el exantema. El exantema del sarampión es un exantema máculo o maculopapular eritematoso, que tiene la característica que es cefalocaudal, que inicia a nivel de cara, a nivel retroauricular y va descendiendo hacia cuello, tronco y extremidades, que tiende a confluir a medida que pasan los días, y a medida que pasan los días también tiende a hacerse un poco más oscuro hasta que finalmente desaparece. El periodo del exantema dura alrededor de 4 días aproximadamente. Después viene un periodo de recuperación en donde ya los síntomas respiratorios, la intensidad o la severidad va a disminuir, persistiendo solamente una tos ocasional, ya la fiebre tiende a disminuir y desaparecer. El exantema desaparece, en algunas ocasiones acompaña una ligera descamación y va a quedar con la inmunidad pues, de por vida como tal. Acá vemos pues, gráficamente cuando aparecen en los síntomas del periodo prodrómico. Inicialmente tenemos síntomas de resfriado muy similar, con tos, con rinorrea, aparece la conjuntivitis, las manchas de Koplik, luego aparece el exantema y finalmente la fiebre tiende a desaparecer. Si en ese periodo de recuperación después vuelve a reaparecer la fiebre o hay un deterioro clínico del paciente, siempre tengo que pensar en complicaciones secundarias que pueden ocurrir después de la infección. Entonces no olviden que la conjuntivitis cuando aparece es una secreción mucopurulenta que se puede acompañar pues, de lagrimeo, fotofobia, edema palpebral. Acá hay unas fotos de las manchas de Koplik para que pues, no se les olvide. Nosotros que nunca realmente hemos visto un niño con sarampión, si no sabemos cómo se ven, nunca las vamos a buscar, no las vamos a identificar. Y el exantema maculopapular eritematoso, donde ustedes ven pues, las fases abotagadas del niño, que por eso viene su nombre, como de miseria. Y cuándo es el periodo de máximo en el que yo le puedo transmitir si está infectado la infección a otras personas. Desde 4 días antes de que el niño presente el exantema hasta 4 días después. Nuevamente aquí hay más fotos donde pueden observar pues, el exantema. A medida que pasan los días, ya les dije, se confluye más hacia la región del tórax, hacia la región del cuello y se hace más oscuro. Y no olvidar que en los niños de raza negra puede ser mucho más oscuro, inicialmente puede ser difícil de identificar y posteriormente puede haber una ligera descamación, pero si el niño se acompaña de desnutrición severa, pues la descamación puede ser más acentuada. Bueno, las complicaciones del sarampión usualmente ocurren en los niños pequeños, obviamente que no tienen la vacuna, y ocurren principalmente por esa inmunosupresión. La inmunosupresión que ya dijimos que puede ser hasta 6 semanas después y que va a favorecer infecciones bacterianas, ya sea otitis, ya sea neumonía, entre otros, pero también puede haber otras complicaciones. En resumen, por ejemplo, el tracto respiratorio, los niños pueden presentar otitis, pueden presentar laringotraqueobronquitis, bronquitis o neumonía, teniendo en cuenta que la neumonía es una de las principales causas de muerte en estos niños por sarampión, y también pueden presentar enfermedad pulmonar crónica acompañada de bronquiectasis y bronquiolitis obliterante. Acá hay unas imágenes de unos niños, la primera radiografía de un caso que fue fatal de neumonía y la segunda, complicaciones secundarias a la infección por sarampión.
Pueden ser gérmenes de la comunidad o gérmenes del medio hospitalario. Recordemos que ese epitelio respiratorio está denudado y que aparte se le suma la inmunosupresión y un ambiente hospitalario. Podemos encontrar dentro de la biología neumococo, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, gram negativos, principalmente Klebsiella, entre otros. A nivel cerebral, podemos tener una encefalitis aguda, que es la que ocurre dentro de la primera semana, las primeras semanas posteriores a la infección, y que básicamente es parainfecciosa o es la encefalitis aguda diseminada. Podemos tener una encefalitis mucho más progresiva en niños que están inmunocomprometidos, que va a iniciar más tarde, alrededor de los 6 meses después de la infección, y también es potencialmente fatal. Y la complicación más temida a nivel cerebral, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una de las complicaciones que aparece tardíamente. Tardíamente quiere decir hasta 7 a 10 años posterior a la infección, y que básicamente es una inflamación y una catástrofe a nivel cerebral. Va a llevar el niño va a cursar con cambios en la personalidad, en el estado de ánimo, eventualmente va a presentar convulsiones, un deterioro cognitivo gradual y progresivo, coma y finalmente la muerte. Realmente no se sabe muy bien por qué ocurre, se cree que tal vez se debe a la persistencia de la infección por el virus del sarampión, tal vez haya una respuesta inmune anormal o tal vez sencillamente sea una cepa mutante que hace que tengan esa complicación. Y usualmente la complicación la presentan los niños mucho más pequeños. No solamente alteración del estado de conciencia es igual a encefalitis, también hay que tener en cuenta otras causas como causas metabólicas, dentro de las cuales está la hipoxia en un niño con dificultad respiratoria severa, en un niño desnutrido la hipoglicemia o la hiponatremia, el síndrome de Reye, que no hay que olvidarlo, y por supuesto también puede haber una meningitis que complique o que se dé a partir de una neumonía bacteriana que ocurra inicialmente. Se dice que la infección por el virus del sarampión causa como un estado catabólico severo, que favorece más la desnutrición, que se puede asociar con diarrea, y se ha visto que hay una disminución de las concentraciones de vitamina A independientemente si está desnutrido o no, y esa es una de las razones por las cuales se recomienda la suplementación, porque se ha visto que la suplementación disminuye la mortalidad en estos niños. También hay complicaciones a nivel ocular. El virus como tal puede producir una queratitis punteada, y si a esto se le adiciona la deficiencia de vitamina A, puede progresar una queratomalacia y una perforación corneal, y mucho menos frecuente puede producir una miocarditis. Ahora, las manifestaciones típicas de la enfermedad, desafortunadamente los niños inmunocomprometidos no son tan fáciles. Van a ver, por ejemplo, un niño que tenga VIH, un niño inmunosuprimido, que esté en quimioterapia, un niño post-trasplante, puede que no presente el exantema y puede que no presente las manchas de cobre. Y por el contrario, tiene una mayor tasa de complicaciones y una mayor tasa de mortalidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial sabemos que hay varios virus, bacterias, tanto típicas como atípicas, y causas no infecciosas que pueden cursar o manifestarse con un exantema eritematoso. Aquí hay pues algunos ejemplos. La roceola infantil, también conocida como la sexta enfermedad, producida por el herpes virus 6 y 7, usualmente se caracteriza porque hay una fiebre también alta que dura 3 a 5 días, después desaparece la fiebre, y después de que desaparece la fiebre aparece el exantema. Es un exantema que también es eritematoso, maculopapular, pero que va a ser mucho más prominente en el cuello y en el tronco, y dura muy poco, de 1 a 2 días, a veces puede durar incluso horas. El virus de la rubeola, que igual también hay que conocerlo porque si hay sarampión también puede haber rubeola si no tienen el esquema de vacunación, tiene un periodo de incubación un poco más prolongado, de 15 a 21 días. Inicia con fiebre de 1 a 5 días, pero es una fiebre que es de bajo grado y se acompaña de otras manifestaciones, de resaltar la adenopatía retroauricular y suboccipital, que siempre hay que buscar. Y el exantema, por el contrario, es un exantema que va a ser sí eritematoso, sí macular, pero muy leve, que también comienza en la cara y se extiende pues a nivel cefalocaudal. Hay algunos virus respiratorios que, adicional a los síntomas respiratorios, también pueden producir exantema, acompañado de otros síntomas inespecíficos que no es tan frecuente, pero también hay que considerar la posibilidad, como son los adenovirus y el virus de la influenza, pero son exantemas que no van a ser tan confluentes, sino que por lo general van a ser exantemas que son leves. Infecciones bacterianas que cursan con exantema, entonces Staphylococcus aureus, obviamente la sepsis se acompaña de artritis, endocarditis, neumonía, pero es un exantema más macular y más difuso y se encuentra a nivel del tronco y las extremidades. El síndrome de shock tóxico, que no hay que olvidarlo, aunque no lo veamos tan frecuente en este momento, y se acompaña de otros síntomas inespecíficos como vómito, diarrea, mialgias, alteración del estado de conciencia y hipotensión. Su exantema va a ser más eritematoso, más oscuro, muy parecido a lo que es una quemadura solar, y es más generalizado.
También la fiebre escarlatina que ustedes saben que la produce el Streptococcus pyogenes, se acompaña de una faringitis, de una adenopatía cervical. El aspecto de ese exantema por la superficie rugosa va a ser de un papel de lija y va a ser mucho más oscuro y prominente en los pliegues y finalmente puede tener algo de descamación. Afecta más a tronco y a extremidades, y en las fases iniciales, muy iniciales, en la meningococemia, puede haber un exantema maculopapular eritematoso que rápidamente se convierte en petequial y lesiones pues necróticas. Otras causas, pues bacterias ya típicas, está el Mycoplasma pneumoniae, que se acompaña a otros síntomas inespecíficos, no siempre cursa con exantema, y predominas en tronco y extremidades proximales. Las riquecias tienen un exantema que al principio es maculopapular y que luego se hace petequial o purpúrico y se presenta más frecuentemente en la porción distal de las extremidades, y otras menos frecuentes en nuestro medio como la Coxiella burnetii y la Chlamydia psittaci, que se acompaña de otros síntomas, que es más fino y que predomina en el tronco. Hay otras causas que no son infecciosas que también hay que tener en cuenta, como la enfermedad de Kawasaki. Recordar que el exantema puede ser polimorfo, que puede haber eritema de palmas y plantas, y posteriormente ya al final la descamación perungueal, que también puede cursar con conjuntivitis, pero es una conjuntivitis que no va a ser mucopurulenta a diferencia del sarampión, y que compromete más la conjuntiva vulvar y respeta el linfoma. Artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso, que es más mala, la dermatomyositis, que es más prioritaria, y pues la hipersensibilidad a los diferentes fármacos. Entonces todas van a cursar con fiebre, exantema cefalocaudal, que dura en promedio de 4 a 7 días, sarampión, rubeola y el eritema infeccioso. El dengue tiene un patrón diferente, es maculopapular, pero es centrífugo, usualmente de 3 a 5 días, y la roceola predomina en el tórax y en el abdomen y puede ser de escasa duración. Conjuntivitis la vamos a ver en el sarampión, también la podemos ver en el dengue, no la vemos en el resto. La tos la vemos en el sarampión, principalmente porque los síntomas respiratorios sí son prominentes en el sarampión, no la vemos en el resto. La coriza la vemos principalmente en el sarampión y se puede observar o no en el sistema infeccioso, no la vemos en el resto. La adenopatía retroauricular, siempre buscarla cuando sospechamos rubeola, puede estar presente o no en el dengue y en la roceola, y pues todas, obviamente el diagnóstico se puede hacer serológico y de particular la rubeola, que puede producir defectos congénitos, y vacuna que existe para el sarampión y para la rubeola. Bueno, eso es como algunas fotografías para hacer como un repaso rápido. Entonces, este es un caso que, a ver quién da. Fiebre de 41 grados, o sea, fiebre muy alta, y luego aparece ese exantema. Es un niño pequeño. Es una roceola, un exantema súbito, también conocido como la sexta enfermedad. Muy bien, aparece con la distopresión, viene después de la fiebre. Puede haber a veces un ganglio, primero en el cuello, no en la cara, primero en el cuello y luego sí en el tronco y luego sí en la cara y las extremidades. Ese patrón de propagación también me puede ayudar a tener más pistas. No tiene síntomas respiratorios y es de escasa duración, y generalmente se presenta en niños pequeños de 6 meses a 3 años. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Es ser un adolescente? Sí, por la foto. Con este exantema, tiene fiebre, malestar. Adolescente, escolar o adolescente con fiebre intermitente. ¿Cuántos días de fiebre? 5 o 6 días de fiebre. Rubeola. Pero la fiebre no muy alta y característicamente pregunten, tiene adenopatías retroauriculares, y en los adultos y en los adolescentes pregunten por si les dicen que tienen artralgias en manos, piensen en rubeola. ¿Sí? También se puede parecer a una mono. Este es un niño pequeño. Niño pequeño con fiebre, tos y el exantema que inició a nivel retroauricular. Usualmente
la fiebre desaparece 48 horas después del inicio del rash y inmediatamente inicia el retroauricular en la cabeza y se va extendiendo. Generalmente no es pruriginoso y recordar la tendencia con el tiempo a concluir y a hacerse más oscuro y posteriormente acompañarse pues, de una fina descamación. Quinta enfermedad. Esto sí está muy fácil, sí, el parvovirus. El parvovirus, lo característico del exantema que comienza en la cara, en las mejillas, que le da el aspecto como de la bofetada de la cachetada, que presenta un discreto relieve, respetando generalmente las áreas alrededor de la nariz, la boca y los ojos. Aparece más o menos de 1 a 4 días después de la aparición del rash en la cara, la extensión al resto del cuerpo. Son máculas que tienen el aspecto característico de un rash reticulado. Parece encaje. Se dice que eso, ustedes lo miran aquí, en estas áreas proximales de extremidades se ve como encaje. Rojo. Encaje es como... ¿Seguro? Adolescente, se dio un besito. Bueno, yo quiero le dieron amoxicilina porque creía que tenía una faringoamigdalitis estreptocóxica y ese es el aspecto. Bueno, recuerden la grave fiebre, la linfadenopatía, la faringoamigdalitis, usualmente no es tan común el exantema, pero cuando se le indica antibiótico pensando en la faringoamigdalitis, por ejemplo la amoxicilina, una semana después aparece el exantema. También maculopapular eritematoso, este sí es más pruriginoso y puede ser muy similar a una escarlatina o una rubeola y predomina el tronco, cara y extremidades. Le buscan la escleromegalia. Es así en la escarlatina. Entonces comienza también en la cabeza, se extiende al cuerpo, usualmente las palmas y plantas se conservan. Vamos a ver unas lesiones eritematosas que tienen, si ustedes las tocan, esa textura rugosa que describen como de tipo lija, prevalece también con la digitopresión y en las zonas de los pliegues tienden a agruparse, llamándose, formando pues las famosas líneas de espacio. Tienen la validez perioral, siempre buscarla y la lengua frambuesa. Entonces pensar no solamente es el exantema, sino también mirar que hay otros síntomas acompañantes, otras cosas que hay que preguntar y que hay que buscar. Acá se observa un poco mejor cómo es la confluencia del exantema del sarampión. Y miren que es más leve, como más separadito, más puntiforme en el caso de la rubeola y pues imaginariamente la escarlatina, pero la escarlatina tiene su lengua también estrecha, su línea de espacio que le puede dar un poco más. Ese sí es el que tú dijiste. Parece el dengue. Entonces el dengue tiene dos exantemas. El primer exantema usualmente aparece en un 50-82% de los casos, 24 a 48 horas después del inicio de la fiebre, usualmente eritematoso, pero miren en dónde inicia, en el tronco, y tiene una diseminación centrífuga a cara, cuello y extremidades y puede desaparecer. El segundo exantema, que es el famoso que ocurre ya más hacia el final, 3 a 6 días después de la fiebre, es maculopapular, más parecido a un multiniforme del sarampión, puede concluir y da esa imagen como de islas blancas, el mar rojo, pero es más predominante en el dorso de manos y pies, extendiéndose a las extremidades y en el torso, y puede ser algo prolífico. Kawasaki. Sí, este sobra decir Kawasaki. Y este fiebre, y tiene descamación. las descamaciones después inicialmente fue fiebre y somnolencia. Otros datos, sí, está bastante vómito, comprometido. diarrea, bastante comprometido. Ustedes ven que está monitorizada, está en la UCI. Entonces sí, pensar siempre en síndrome de shock tóxico también hay que tenerlo en cuenta. No lo vemos tan frecuente, pero siempre tenerlo en cuenta. Tenemos recién un caso, ¿no? Un caso de cuidado intensivo que es compatible con un shock tóxico que ayer lo estuvimos siguiendo. Aquí ustedes pueden ver la fiebre, el exantema, diarrea, vómito y posteriormente muy tempranamente, miren, casi como alrededor del segundo día, empieza la hipotensión, por eso también la alteración del estado de conciencia y finalmente pues la descamación. Bueno, eso era como para hacer un ejercicio realmente analítico diferencial, que el sarampión no es solamente un RAS, que tiene más complicaciones, que hay que pensarlas, que tiene más síntomas, que tenemos que preguntar más cosas. Obviamente
Obviamente el diagnóstico se basa en la clínica, en los criterios epidemiológicos, si está en una zona endémica, ahorita que tenemos tanto ingreso de venezolanos al país que no tienen esquemas de vacunación pues, para sarampión y para rubeola, y el laboratorio, por supuesto. Entonces, en cuanto a la confirmación por laboratorio, podemos contar con la IgM. La IgM se puede hacer a nivel prostético, a nivel salival. Lo recomendado es que se haga a partir del tercer día después de que aparece la erupción papular hasta el día 28. ¿Se puede detectar antes? Sí, se puede detectar antes, incluso se puede detectar después también hasta el día 60, pero lo recomendado es hacerlo en este periodo. La PCR se puede hacer antes, el periodo recomendado puede ser desde el mismo día que inicia en la erupción maculopapular y puede ser un poco antes de los 5 días, pero debe ser en ese periodo, temprano, porque si no se reporta y si no se hace temprano, existen sanciones porque el riesgo de diseminación y de no control de los contactos es alto. La IgM, entonces, tiene la sensibilidad del 83 al 89%, una especificidad del 95 al 100% cuando se toma actualmente en ese periodo que les acabé de mencionar, del día 3 del rash al día 28, con un valor predictivo positivo del 98.2% y un valor predictivo negativo del 92%. La IgG, ustedes saben, como toda IgG no permite distinguir si fue una infección reciente o una inmunización antigua, se detecta más tardíamente, 7 días después del rash, tiene un pico al día 14, y básicamente lo que queremos hacer es tomar la IgG del periodo agudo y el periodo convalescente y ver aumento de los títulos de hasta 4 veces más para hacer indicativo de infección, pero lo más práctico y lo más útil con una sola muestra es tomar una IgM. La muestra debe ser 10 cc de sangre, un tubo que sea estéril, libre de aditivos para evitar la hemólisis, y en temperatura ambiente por 15 minutos y luego se coloca en hielo refrigerado a 4 grados. La PCR con transcriptasa reversa pues es un método que nos permite una mayor sensibilidad, sobre todo si fue tomado al inicio del exantema. Los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos son mucho más confiables. Se puede tomar de muestras tanto de sangre como orina como hisopado en nasofaringeo y tiene la ventaja de que le permite hacer la genotipificación, lo cual es más importante desde el punto de vista de la epidemiología molecular y de la vigilancia epidemiológica. Si hacemos una microscopía, por ejemplo, de secreción nasofaringea, vamos a ver lo característico del sarampión, que son esas células gigantes multinucleadas con los cuerpos de inclusión, y también se podría llegar a ser cultivo si se considera para confirmar a partir de secreciones ya sea faringeas, conjuntivales, en sangre o en orina. Ante todo caso sospechoso de sarampión, si tomamos una muestra de sangre adecuada y la IgM para sarampión es positiva, es un caso confirmado por laboratorio. Si la muestra fue adecuada y la IgM fue negativa, es un caso ya descartado. Si es un caso sospechoso, pero desafortunadamente la muestra de sangre no se tomó de manera adecuada, tengo que mirar si tiene vínculo epidemiológico o no. Si tiene vínculo epidemiológico con un caso que sí fue confirmado por laboratorio, es un caso confirmado epidemiológicamente. Si no tiene ese vínculo, pues no me queda más manera que confirmarlo clínicamente. Estas son las definiciones operativas del caso, que básicamente el caso sospechoso es esta definición integral tanto de sarampión como de rubeola. Entonces todo paciente que tenga la fiebre, el exantema que ya vimos, la tos o coriza, conjuntivitis, y para las rubeolas que mencionan los ganglios linfáticos, pues debe ser un caso sospechoso. Caso confirmado por el laboratorio, si le tomé la IgM en el tiempo adecuado fue positivo, si le tomé la IgM en el periodo agudo convalescente de un aumento de 4 veces los títulos, o si le tomé la PCR con transcriptasa reversa y el resultado fue positivo. Caso confirmado clínicamente, no tomé la muestra adecuadamente de sangre, no tengo nexo epidemiológico, pero tengo la clínica. Caso confirmado por nexo epidemiológico, pues si tuvo un nexo o vínculo ya confirmado por el laboratorio. Caso descartado si tomé las muestras y me dieron negativas. Y caso importado es un caso, pues en el caso de sarampión, de una persona que viajó a otro país en donde circulaba este virus durante el periodo posible de exposición, que para el sarampión es alrededor de 7 a 18 días. Un importado que viene de otro país. Alguien de afuera que viene. Entonces recordar el manejo de las muestras, ante toda sospecha, no olviden llenar la ficha, se debe notificar, se deben tomar las medidas respectivas de aislamiento, se toma la muestra del hisopado de la faringe, sangre o en orina y se envía, dependiendo del sitio en donde esté, directamente al Instituto Nacional de Salud de Bogotá o al Laboratorio de Salud Pública, y finalmente hacen las pruebas que confirman o descartan. Es importante que son las 3 muestras. Sí. Sangre, nasofaringeo y orina. Y está en protocolo, y el laboratorio tiene que brindar todas las muestras a quienes estén en urgencias o donde estén para hacerlo y mandarlo. Nosotros, como vivimos en Bogotá, se hace la notificación inmediata, epidemiología es el mismo día, es obligatorio, y se hace a Bogotá, pero la gente que vive
por fuera de Bogotá, como los que vivimos en Chía y alrededores, es Cundinamarca, y los que viven afuera pues será a sus respectivas seccionales, pero inmediatamente se reporta y el Instituto Nacional pues tiene que mirar los casos sospechosos, analizarlos, hacerles los estudios y demostrar que eso no es un caso de sarampión, descartado o comprobado. En cuanto al tratamiento, pues básicamente es la notificación inmediata, hacer la vigilancia, no olvidar llenar la ficha y sobre medidas de soporte. Realmente el tratamiento básico es reposo, antipiréticos con acetaminofén y hidratación. Obviamente tomar las medidas de aislamiento pues, requeridas para prevenir la diseminación, identificar y tratar oportunamente las complicaciones. Ahorita no hay ningún estudio contundente que me diga que alguna terapia antiviral puede ser beneficiosa. Lo único que sugieren es que como el virus produce una deficiencia de vitamina A, se administre o se recomienda la suplementación con vitamina A para disminuir esa mortalidad. Las dosis, pues ustedes las ven acá, depende de la edad, menos de 6 meses, 50.000 unidades, miden 2 dosis, de 6 a 11 meses, 100.000 unidades internacionales y más de 12 meses, 200.000 unidades internacionales por 2 días. Antibióticos solamente si yo sospecho o tengo la confirmación de una sobreinfección bacteriana secundaria. El manejo hospitalario, quienes se hospitalizan, aquel niño que tenga alto riesgo de complicaciones como un niño inmunosuprimido o aquellos niños que tengan signos y síntomas de complicaciones como tal. Si se hospitalizan, no olvidar el aislamiento, que es un aislamiento aerosol, un aislamiento verde, un aislamiento respiratorio, y eso requiere una habitación individual que tenga una presión negativa y con la máscara N95, y se debe hacer hasta 4 días después de iniciar el exantema en el caso de que sea un paciente inmunocompetente. En el caso de que sea un paciente inmunocomprometido, se va a hacer el aislamiento por el tiempo que dure la enfermedad. Las personas que estuvieron expuestas no deben acudir, que no tengan la vacuna o estén inmunizadas, no deben acudir al trabajo ni al colegio desde el día 5 hasta el día 21 posterior a la exposición, y recordar que el virus permanece en el ambiente hasta por 2 horas, por lo que si se va a los niños en el consultorio, ese consultorio no debe usarse hasta por 2 horas. La prevención básicamente es la vacuna. Todos saben pues, que es un virus vivo atenuado, la efectividad de la primera dosis es del 93%, hay alrededor del 5% de personas que no responden con esa primera dosis, y esa es la razón de dar la segunda dosis, que ya hay una efectividad del 97% más. Las recomendaciones de la primera dosis según el CDC, que se dé entre los 12 y 15 meses, el esquema PAE colombiano a los 12 meses de edad o el año, y la segunda dosis según el CDC de 4 a 6 años, y el esquema PAE colombiano a los 5 años. Contraindicaciones: si está embarazada, si tiene algún tipo de inmunosupresión, por algún tipo de inmunodeficiencia congénita o adquirida específica, pues trasplante de órganos sólidos, médula ósea, quimioterapia, o recibe algún tipo de inmunosupresión a largo plazo, VIH. La alergia a la proteína o al huevo no es una contraindicación para recibir la vacuna. Y finalmente, ¿qué hacer en caso de brote? Si tenemos un niño menor de 6 meses, se le debe colocar la inmunoglobulina 0,5 cc por kilo en una única dosis en los primeros 6 días. La ventana para colocar la inmunoglobulina es en los primeros 6 días posterior a la exposición. Y la ventana para colocar la vacuna es en las primeras 72 horas posterior a la exposición. Si tengo un niño de entre 6 a 11 meses, en esas primeras 72 horas puedo colocar la vacuna de gripe viral. Si tengo un niño que tiene más de 72 horas después de la exposición y menos de 6 días, y el caso de que sea menor de 12 meses, se le administra inmunoglobulina, y 6 meses después de administrar la inmunoglobulina debe recibir la vacuna. Todo niño que tenga más de un año, que esté en contacto en esas 72 horas iniciales y que no tenga la vacuna, debe recibir la vacuna. Los niños mayores de un año, adolescentes y adultos con exposición entre las 72 horas y los 6 días previos sin antecedentes de la enfermedad que no han recibido la vacuna deben recibir inmunoglobulina. En todos los pacientes que esté contraindicada pues la vacuna se debe colocar la inmunoglobulina, y se ha visto que la eficacia de la inmunoglobulina es hasta el 90% cuando se administra en este periodo de ventana entre los 6 días siguientes al contagio. Muy bien, sí, excelente. Quería este espacio ahorita para preguntas y para de pronto reforzar algunas cosas que les puedo contar por información, digamos a nivel del Ministerio del Ministerio de Salud. En este momento Colombia, pues ya saben de los 4 casos reportados, el último en Arjona, pero el día de ayer se recibió un reporte en horas de la tarde, a 5 de la tarde, procedente de Ecuador, que un niño que pasó frontera, venezolano que pasó frontera en
para el Ecuador en Nariño, llegó el 26 o 27, esta última en Semana Santa, con sarampión. En este momento pues está en estudio. En Ecuador pues ya es un caso de sarampión, pero de todas maneras en Colombia el Ministerio de Salud, a raíz de que Colombia está certificado y se han hecho muchos esfuerzos desde hace mucho tiempo con sarampión y rubeola, Colombia certificado desde el 2014, seguimos certificados, no nos van a quitar la certificación si no nos dejamos meter goles. Colombia ha tenido acciones que se comprometieron a raíz del documento de acreditación de que estábamos con control. Entonces, dentro de esas acciones está la búsqueda, digamos, mantener las coberturas de vacunación por encima del 95%, que en general se han mantenido por encima del 95% afortunadamente, identificar cohortes de edades que de pronto cuando se hace la vigilancia se detecta que de pronto no tenían esas coberturas, y por eso es que se han hecho refuerzos en cohortes de 10 a los 20 años, en las de rubeola. Acuérdense que las embarazadas jóvenes o las en edad reproductiva se les dio vacuna de sarampión rubeola. A raíz de la alerta desde el año pasado, especialmente, de que en Venezuela empezaron a surgir casos de sarampión, empezó a reforzar aún más en Colombia, digamos, las estrategias a nivel de frontera y la búsqueda de susceptibles. De susceptibles son aquellos que no tienen el carnet completo o que solo recibieron una dosis, que no, o no tienen ninguna dosis, para poder poner al día esos susceptibles que son los que, si llegan a entrar y llegan en contacto, esos son los que se van a infectar. Hasta el momento del año pasado acá, me contaron que alrededor de 111.000 dosis de vacunas para esas poblaciones alrededor que venían de Venezuela se establecieron. Hay más búsqueda de susceptibles, hay refuerzo a nivel de cada caso que aparece, se hace un bloqueo y una identificación de todo tipo, o sea, empieza por la identificación de sus contactos primarios y secundarios. Hasta ahora solo han habido los primarios y se han identificado, y los que se han tenido que vacunar porque tempranamente se identificaron los casos se han hecho, y si no se recurre a la inmunoglobulina. Si hay contraindicación siempre va a haber esa posibilidad. De todas maneras, pues vamos a estar alerta. Nosotros como personal de salud somos susceptibles si no estamos protegidos. Hay una cosa buena, y es que en las universidades, para todos los estudiantes de medicina, en la mayoría de las universidades entiendo que se les exige vacunación, prueba de vacunación, o que tengan vacunación. No, creo que también la tienen para sarampión y rubiola, pero para varicela y otras, que eso es importante. Hepatitis B es obligatorio, pero es importante porque de pronto esa población está protegida. Sin embargo, grupos que de pronto no entraron en esa cohorte de estudiantes de medicina a los que se les exige ya sus vacunas pueden ser susceptibles, o a menos que hayan tenido la enfermedad cuando fueron chiquitos. Entonces, especialmente aquellos que tenemos, digamos, que ver con enfermedades, con personas que llegan con fiebre y enfermedades infecciosas, la gente, todo el personal de adultos, personal médico, debe revisar si tenía o no su esquema de vacunación. Si no saben que lo tenían porque se les perdió el carnet, la mamá no sabe dónde lo metió, qué pasa, y solo hasta recientemente tenemos la posibilidad en Bogotá de tener el acceso, pues hace un tiempo, pero acceso a comprobarlo sin el carnet, porque está electrónicamente. Aquellos que no sepan, vacúnense, y si no, háganse los títulos de IgG. Si tienen títulos protectores de IgG, tranquilos, pero si no lo tienen, son susceptibles, entonces tienen que vacunarse. Aquellos susceptibles, especialmente cuerpo médico, deben vacunarse con 2 dosis. Las dosis son una inicial y a las 4 semanas, para poder, digamos, hacer el catch-up, ¿sí? el reatrapaje de la vacunación.
En este momento, por ejemplo, las fellows, ellas van a viajar a la Florida el 15 de abril y van a estar 6 semanas de rotación. Les exigieron las vacunas, ellas tienen evidencia de protección para sarampión, para rubiola, pero desafortunadamente no pudimos mostrar que tenían parotiditis, y en la universidad y en el hospital les exigieron que así tuvieran sarampión y rubiola, tienen que vacunarse con las 2 dosis y les tocó vacunarse. Van a reforzar la rubiola y el sarampión, pero para poder demostrar que tiene protección contra parotiditis. Entonces los invito a eso, ¿sí? Los invito a que se revisen, miren, si tienen títulos protectores, no hay problema. Si no lo tienen, hay la manera de hacerlo. Hay en los hospitales, es a través de la ARL que debe establecerse un protocolo para que a través de este servicio que tienen los hospitales, todas las instituciones, los trabajadores de salud tengamos acceso a esto. Sí. Hay una pregunta por la transmisión virtual. Dice que si un paciente con VIH, pero con un adecuado recuento de CD4, si la vacuna estaría contraindicada, y más en el escenario de la presión de nuevos casos en el país. No, la vacuna, de hecho, la triple viral para pacientes infectados con VIH, por ejemplo, de exposición perinatal, está indicada si tiene por encima del 15% de CD4, o para el niño de 1 año que esté por encima de 750. O sea, no habría contraindicación siempre y cuando no tenga terapia inmunosupresora y sus CD4 estén por encima del 15% o del correspondiente a su edad. ¿Sí? Si están recibiendo corticoides, si están recibiendo alguna quimio o alguna cosa, pues está contraindicada. ¿Sí? Eso es lo que sí tienen que saber. No hay contraindicación. Doctora, ¿de Dime. qué manera la vitamina A incide en la mortalidad de los niños contra la dieta? Porque dijeron que cuando presenta la infección hay un exceso de vitamina A y por eso se le da suplencia, y en caso de no darse incrementa la mortalidad. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el mecanismo por el que esa deficiencia genera ese incremento de la mortalidad? La vitamina A protege, digamos, todos los epitelios, ¿sí? Epitelio respiratorio, todo lo que sea epitelial. Y si hay un déficit, va a haber una disminución de esa actividad a nivel epitelial en todas sus superficies, a nivel ocular también. Hay mayor susceptibilidad a que a través del epitelio entren infecciones secundarias por gérmenes que normalmente uno tiene, ¿sí? Porque nosotros somos bacterias y algo de humanos, ¿sí? Somos más bacterias que humanos, de verdad. O sea, nuestra superficie está con bacterias, y esas bacterias nos colonizan tranquilamente, pero si hay un defecto y a nivel epitelial implica todas las mucosas, porque a nivel gastrointestinal, si hay déficit de IgA, de vitamina A, va a haber una posibilidad de hacer el daño epitelial a nivel intestinal y produce diarrea importante que va a llevar a más desnutrición, y eso se vuelve un círculo vicioso. El mejorar el nivel de vitamina A permite que el epitelio se recupere más rápidamente y que no haya esa translocación, ¿sí?, bacteriana a nivel epitelial, gastrointestinal, respiratoria, en todas las partes donde haya mucosas o conjuntiva. Pero, ¿tú sabes algo más del efecto? Dime. Ahora mirando las fotografías y los casos que vemos son todos muy parecidos. ¿Se ha visto casos en que haya enfermedad concomitante? O sea, que tengamos un sarampión, una mononucleosis, casi siempre investigamos la mononucleosis y lo demás, pero dejamos de estudiar el sarampión. ¿Sabes? No, siempre existe posibilidad de coinfecciones, ¿sí? De pronto las posibilidades de coinfecciones existen porque el paciente va varias veces a urgencias y allá se encuentra con otro que tiene otra cosa, y eso lo hemos visto. Y quizás si lo buscamos activamente podríamos encontrar más cosas. De hecho, cuando a raíz de la aparición de todos estos paneles de PCR múltiple, ya sean respiratorios, gastrointestinales,
Se ha visto especialmente en el respiratorio la posibilidad de coinfecciones, o de pronto se demora, de pronto tuvo primero esta infección y ya está como pasando y fue a urgencias y se ganó otra. Las coinfecciones siempre pueden existir, ¿sí? Pero que yo conozca datos así específicos que uno de sarampión hizo a la vez otro, no te puedo decir porque no lo conozco, no sé. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? O sea, si la refuerzas a los 5 años, ¿cuánto tiempo en la población general dura la protección? La vacuna, hasta este momento, la protección a partir del refuerzo se considera de por vida, ¿sí? Tendría que existir un estado de pronto de inmunosupresión y, por ejemplo, en casos de trasplante de células hematopoyéticas, pues toda esa memoria se pierde. Entonces, por eso esos pacientes se tienen que volver a vacunar. Hay un porcentaje muy bajo que no responde bien ni siquiera a las 2 dosis, ¿sí? En esos casos, pues es difícil saberlo, ¿verdad? Saber, muy probablemente serológicamente no se detecta, pero a nivel intracelular de respuesta viral, celular, de respuesta de linfocitos, que puede que haya protección. Y es posible que de pronto la manifestación no sea tan severa. Es muy difícil saberlo, esos serían casos que uno interpretaría como fallas vacunales, que se analizarían una vez se detecte un caso, ¿sí? Pero existe la posibilidad, ¿sí? Pero la protección es teóricamente de por vida, ¿sí? Ahora, protección, si le da el sarampión, uno espera que la protección sea de por vida, ¿sí? Ya quedó vacunado, de por vida. ¿Alguna otra pregunta? Es invitarlos de verdad a que a que reporten, ¿sí? Ustedes vieron cuando yo les presenté esa tabla del ministerio que hablaba que cuando en el 2002 venían, digamos, haciéndose reporte por reporte, como es una vigilancia, es obligatoria, pero pues es una vigilancia que va apareciendo lo que se sospecha. En el 2002, a raíz de esa alerta, subió a 5.000 casos sospechosos, de los cuales pues solamente terminaron siendo 139, pero es bueno que haya esa sospecha porque se investiga más y uno puede estar más seguro de que se van a excluir los que son y se van a comprobar en los definitivos y hacer saber que el Ministerio de Salud está haciendo todo el, digamos, el programa encaminado a que no vaya Colombia a tener casos autóctonos. ¿Cuándo se pierde la certificación? Nosotros estamos certificados y pues queremos que se conserve esa certificación. Esa certificación se puede perder si aparecen casos autóctonos y se detecta una mutación del virus que aparece ya como de nosotros y que circula por lo menos por un año. En ese momento nos castigan y ya, eso es un castigo para los países, ¿sí? Esta es una enfermedad que antes era como la enfermedad, bueno, le daba a todo el mundo y muchos se vacunaron con la enfermedad y otros se murieron, no alcanzaron a ser vacunados, pero es una enfermedad que se consideró más después de países pobres, en el África. Realmente todo lo de la vitamina A surgió porque estos niños tan desnutridos en países muy pobres pues se morían por la desnutrición y la inmunosupresión secundaria con infecciones. Desafortunadamente en el mundo, a raíz de la experiencia en Inglaterra, de el intentar asociar vacuna de sarampión con autismo, de un investigador inglés que le publicaron su trabajo en el British Medical Journal, empezaron los movimientos anti-sarampión. Con el tiempo, este señor fue echado prácticamente de la Sociedad Médica de Inglaterra. Se publicó una fe de ratas diciendo que no había sido ético la publicación porque él parece que fabricó mucha la información. Era un gastroenterólogo famoso
Y a raíz de eso empezaron los movimientos que han permitido que en Europa y en Norteamérica especialmente, que se precien de ser los países con mejor desarrollo y más poder económico, tengan sarampión en este momento. Hay en muchas partes del mundo brotes de sarampión porque los movimientos han permitido anti-sarampión que resurja esta posibilidad. Y como todo el mundo viaja, se monta en un avión, montes en un avión y se gana cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso es importante saber que ahora que van al mundial, los que vayan al mundial tienen que ir vacunaditos. Acuérdense que el país, Silvia mostró que Rumania clasificó, no sé, bueno, pero muchos países van a ir, mucha gente va a ir al mundial. Ojo, váyanse vacunados los que quieran ir con las 2 dosis si no tienen prueba o reporte serológico. El ministerio también, pues les quiero contar que a raíz, por ejemplo, de la visita del Papa, sabiendo que había mucha gente que venía de los países vecinos, reforzó toda la política de vacunar en las fronteras. Y eso es importante, cada vez que hay un evento grande, importante de colectividad, ahí pueden surgir brotes de enfermedades, entonces tenemos que estar alerta. Los invito a eso, ¿listo? Y los países, ya sabemos que Venezuela está muy vacunado, Ecuador, Brasil, Panamá, los de la costa atlántica están vacunados. Se han reportado ya casos en Perú, importados, todos son de 8, ¿no? De 8, que es el genotipo que viene de Venezuela. Nosotros estamos pendientes de que den el reporte, que pensamos que es un D8 porque son también de Venezuela. El único país que no ha reportado en Sudamérica, que esté segura que no lo ha reportado porque puede que hayan otros, me excuso, es Chile. Chile desde 1992 no tiene casos de sarampión. Nosotros después del 2002 no tenemos casos autóctonos, ¿sí? Después del brote del 2002 no tenemos, pero Chile desde 1992. Sin embargo, pues puede llegar, hasta allá puede llegar casos. Sí. Entonces, digamos que las Américas se consideró certificado de no autóctono, no circulación autóctona en el 2015, Colombia en 2014, pero todo Suramérica, digamos Américas, 2015. Pero sí hay reportes, como decía, de casos ya en los países. En Estados Unidos hay mucho importado. El más famoso fue hace 3, 4 años en Disneylandia, en California. Ahí salieron casos que siendo de importado se le pasó a susceptibles. Digamos, es importado todavía porque viene de un importado, pero ya en casa. Entonces, por favor, los invito a que se revisen, vacunen y pues estén protegidos y notifiquen. Bueno, gracias. Ya no.